Una pareja duerme profundamente hasta que, en mitad de la noche, el monitor del bebé comienza a emitir un llanto agudo. Ambos se despiertan sobresaltados, miran la pantalla y ven a su hijo retorciéndose en la cuna, llorando desconsolado. La madre salta de la cama y sube corriendo las escaleras, seguida por el padre. Entran a la habitación del bebé y encuentran la cuna vacía. El llanto ha cesado por completo. La madre se queda paralizada mirando el monitor en su mano, que sigue mostrando la imagen del bebé llorando en la cuna, en tiempo real. El padre se gira rápidamente y revisa el armario, debajo de la cuna, detrás de las cortinas. Nada. Ambos están confundidos, respirando agitadamente. El padre decide bajar al salón para llamar a la policía, pero al entrar en la sala se detiene en seco. El bebé está ahí, sentado en el suelo, jugando tranquilamente con un peluche. Se acerca con alivio y lo toma en brazos, pero el niño se le queda mirando a los ojos y le dice con una voz extrañamente grave y serena: «Ese no soy yo». El padre lo suelta por reflejo. La luz parpadea. Desde el piso de arriba, el monitor emite de nuevo el llanto del bebé, esta vez mucho más fuerte, y acompañado de una segunda voz que ríe. «Cuidado, el niño está conmigo». Fin del capítulo. Un chico encuentra una caja polvorienta en el ático de su casa. Dentro hay un cuaderno de tapas negras, gastadas por el tiempo. Lo hojea con curiosidad. Está completamente vacío. Se encoge de hombros, lo deja sobre su escritorio y se va a dormir. En la oscuridad silenciosa de la noche, el cuaderno se abre solo. Una línea comienza a escribirse lentamente, como si una mano invisible lo hiciera: «No debiste tocar esto». El chico se despierta de golpe, sintiendo un escalofrío. Mira hacia el escritorio, pero no ve nada extraño. A la mañana siguiente, mientras se sienta en su escritorio, nota la frase escrita. Frunce el ceño. No recuerda haberlo escrito. No hay lápices cerca, ni marcas de tinta en sus manos. Durante los días siguientes, cada noche aparece una nueva frase. Ya es tarde. No puedes escapar. Estoy detrás de ti. Intenta cerrar el cuaderno, esconderlo, incluso quemarlo. Pero siempre reaparece en el mismo lugar, abierto sobre su escritorio. Una noche, el mensaje es claro y directo: mañana morirás escribiendo el final. El chico entra en pánico. Intenta quedarse despierto, pero el sueño lo vence. En la madrugada, se escucha el rasguño lento de un lápiz sobre papel. Él no está escribiendo, pero el sonido viene de su escritorio. Abre los ojos, aterrado. Mira hacia el cuaderno. La página se llena con una frase escrita en una letra temblorosa: ya está aquí. A la mañana siguiente, la habitación está vacía. Silencio absoluto. El cuaderno permanece abierto. En la última página hay una frase escrita con lo que parece sangre seca: ahora le toca a quien lo lea. Silencio. Y al fondo, un susurro apenas audible: ¿me estás leyendo? Fin del capítulo. En el pueblo de Selva Oscura, un lugar envuelto en leyendas y supersticiones, Clara, una adolescente curiosa de 16 años, se encontraba cada mañana enfrentándose a un fenómeno inquietante: frases inquietantes escritas en el vapor de su espejo del baño. Todo comenzó con frases simples y enigmáticas como: no confíes en el extraño o escucha al viento. Clara, al principio, pensó que se trataba de una broma de uno de sus hermanos menores. Prestó poca atención, pero llevó la inquietud en un rincón de su mente. Con los días, los mensajes comenzaron a volverse más concretos, hasta convertirse en inequívocas órdenes: no vayas a la escuela hoy, toma el camino del bosque, ahora. La duda se aferró a Clara, y el miedo empezó a resonar en su corazón como un tambor. Una noche, soñó con un personaje del folclore local, la Dama de la Niebla, un espectro que, se decía,
aparecía en los espejos para advertir a los habitantes del pueblo de peligros inminentes. Ese sueño le llevó a investigar. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, entre libros cubiertos de polvo y olvidados en el tiempo, hasta que encontró una antigua crónica que hablaba sobre el espíritu de una joven perdida hace décadas. Al parecer, la dama solo se comunicaba con aquellos que estaban en grave peligro. La voz en el espejo, mientras tanto, insistía. Cada mañana, el mensaje aparecía con mayor urgencia: tu madre está en peligro, el accidente es hoy. Clara, con el corazón en un puño, decidió obedecer el último mensaje. Esa misma tarde, impidió que su madre tomara el coche hacia la ciudad, interceptándola en la puerta. La noticia llegó más tarde: un camión había perdido los frenos en la carretera, justo donde su madre habría estado. Clara había salvado a su familia, pero a costa de su propia calma. Comprendió entonces que debía descubrir el vínculo entre la dama y su familia. Conforme avanzaba su investigación, descubrió que la joven que había muerto años atrás compartía el mismo apellido que su abuela. Esto la condujo a una revelación: su abuela, en su juventud, había sido mejor amiga de la difunta. Un juramento antes de morir, entre lágrimas y promesas, había permitido que la vida continuara guiando. El espejo ya no era visto con temor, sino con reverencia. Clara se sumergió en su estudio de las leyendas y aprendió a honrar el legado familiar. Los mensajes cesaron, pero ella mantenía el espejo impoluto, esperando que, en el momento más crucial, su difunta protectora volviera a comunicarse. En Selva Oscura, las leyendas eran reales, y Clara había vivido para contarlo. La noche era cerrada y fresca, y el grupo de amigos, orillado por la curiosidad y la osadía juvenil, decidió acampar en el corazón del bosque de los susurros. Se trataba de un lugar envuelto por leyendas, cuentos que hablaban de árboles que susurraban los secretos más oscuros de aquellos que osaban adentrarse en su profundo silencio. Carlos, el más escéptico del grupo, lideraba la expedición, seguido por Marta, Elena y Luis. Caminaban entre los troncos antiguos del bosque, una maraña de ramas que se alzaba y doblaba como centinelas invisibles. Un viento helado, casi sobrenatural, erizaba la piel al atravesar las hojas. Al llegar al claro central, armaron su campamento bajo un cielo sin estrellas. La oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz de sus linternas. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar el susurro lejano, un murmullo que, si se mantenía la atención, revelaba palabras apenas distinguibles. El primero en percibir su secreto fue Luis. Se quedó paralizado, los ojos abiertos como platos y su respiración acelerada. Las palabras vibraban alrededor de su cabeza: lo ocultaste bien, pero no lo puedes escapar. Luis había cometido un error grave años atrás, uno que jamás había confesado. Los susurros se intensificaron al avanzar la noche, cada amigo atrapado por una revelación que bloqueaba cualquier pensamiento sensato. Marta escuchó su propia voz, una traición jamás reconocida; Elena, una envidia peligrosa hacia su mejor amiga; y Carlos, una mentira que había tejido cuidadosamente. Sus secretos se desplegaban frente a sus mentes con una claridad cruel. El miedo se apoderó de cada uno, y al intentar huir, se dieron cuenta de que el bosque parecía cambiar, los mismos caminos por los que habían llegado ahora los devolvían hacia el centro del claro. Los árboles se inclinaban para compartir la verdad que cada uno había negado, liberando a los secretos que les habían obligado a recordar. Era una noche oscura en la ciudad de Madrid, donde la lluvia caía con violencia, rebotando en los adoquines de las estrechas calles. Marcos, un joven de veintitantos, introvertido y obsesionado con la tecnología, se encontraba en su pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo y desgastado. El sonido del trueno resonando a través del vidrio empañado de su ventana apenas distrajo su concentración. Pasó la tarde navegando en foros de la red oscura, explorando aplicaciones y programas que prometían desde realidad aumentada hasta interfaces del futuro. Fue en uno de esos foros donde encontró una aplicación que prometía cambiar su vida para siempre: Destino App.
Sin pensarlo 2 veces, Marcos descargó la aplicación. Era sencilla en apariencia, con un fondo negro y una esfera cristalina que vibraba como esperando sus instrucciones. Al activarla, la interfase le solicitó que autorizara acceso a su lista de contactos y ubicaciones, así como a otras funcionalidades del teléfono. Marcos apenas titubeó antes de conceder todos los permisos. La primera notificación llegó al amanecer, despertándolo de un sueño inquieto: Marta, accidente automovilístico a las 8 de la mañana. Marcos se congeló al leerlo. Marta era su vecina, con quien apenas cruzaba palabras en el ascensor. No creyó en ello, hasta que, por la tarde, el edificio entero estaba sumido en un murmullo de horror al confirmar que la noticia había sido cierta. La semana siguiente, la app volvió a activarse. Marcos, cada vez más intrigado pero aterrado, leyó la nueva profecía: Luis asfixia en la cena a las 7:40 de la tarde. Luis, un viejo compañero de la universidad. Convencido de que aquello era más una mera coincidencia, lo llamó, pero no consiguió evitar la tragedia. El temor se arraigó en su ser. Observaba el icono de la aplicación con cautela, reseco de ansiedad, dudando si eliminarlo o resignarse a su destino. Fue entonces cuando la app le mandó una última alerta, un mensaje que él nunca habría querido leer: Marcos desplome a las 11:59 de la noche. Era una noche oscura y fría cuando Margarita se mudó al edificio envejecido de la calle San Jerónimo. Con sus paredes agrietadas y su vestíbulo descolorido, el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. A pesar de su apariencia decadente, el alquiler era económico y la ubicación conveniente. La primera noche, mientras desempacaba sus pertenencias, Margarita oyó un ruido bajo y constante, como pies arrastrándose sobre el suelo de madera. Provenía del cuarto justo al lado del suyo, el 3B. Decidió no darle importancia, atribuyendo el sonido a su imaginación. Sin embargo, la segunda noche, mientras se acurrucaba en su cama, los pasos resonaron de nuevo, innegables y persistentes. Retumbaban como si alguien caminara sin descanso, susurrando entre abanicos de sombras. Había algo inquietante en la cadencia de esos pasos, una regularidad que no pertenecía a un ser humano. Al día siguiente, Margarita mencionó el asunto a la administración del edificio. Con una mirada cansada, el administrador, un hombre encorvado de edad incierta, le aseguró que el cuarto 3B había estado vacío desde hacía 30 años. «Es imposible que alguien esté allí», dijo con un tono final. La inquietud de Margarita creció. Cada noche los pasos en el cuarto 3B se hacían más audibles, y cada día los pasillos se volvían más oscuros, como si la propia estructura del edificio absorbiera la luz. La curiosidad la consumía. ¿Qué podría estar generando esos sonidos? Decidió investigar por su cuenta. Una noche, armada con una linterna y una llave que el administrador había descartado como inútil años atrás, se dirigió al cuarto 3B. Giró la llave en la cerradura, aunque dubitativa, y la puerta se abrió con un chirrido doloroso. El aire dentro era denso, cargado de humedad y algo más que no lograba identificar. Al iluminar con la linterna, se percató de que el cuarto estaba completamente vacío, excepto por una pequeña mancha en el suelo que parecía estar corroída como por ácido. Un sonido como de llanto suave llenó el aire. Inmediatamente su linterna falló, dejando a Margarita envuelta en una oscuridad impenetrable. El llanto se transformó en una risa suave y cruel, y los pasos reanudaron su danza macabra, esta vez a su alrededor. Desesperada, Margarita salió tambaleándose del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Se apoyó contra una pared, su corazón latiendo con una fuerza dolorosa, mientras los pasos cesaban abruptamente. A la mañana siguiente, el administrador la encontró de pie ante la puerta del 3B, profundamente conmocionada y murmurando incoherencias. Fue llevada al hospital, donde finalmente perdió el contacto con la realidad. El cuarto 3B permaneció cerrado, y los pasos nunca más fueron escuchados. Aún así, el aire en el edificio no se libró de la presencia inquietante del inquilino fantasma, y aquellos valientes que optaron por vivir allí sintieron su sombra en el rincón de sus dormitorios.
por alguna razón inexplicable, el cuarto 3B ahora parecía estar esperando a su próxima víctima, a alguien curioso y valiente que se atreviera a cruzar su umbral secreto una vez más. En una pequeña ciudad donde la niebla espesa cubre las calles al caer la noche, Edgar vivía solo en un apartamento viejo, lleno de ecos del pasado. Desde hacía meses, cada viernes, justo a medianoche, su teléfono sonaba. La pantalla mostraba un número desconocido, y al contestar, oía su propia voz, además de otros ruidos incomprensibles. La voz susurraba con urgencia: «No salgas de casa». La primera vez que sucedió, Edgar se convenció de que era una broma cruel. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, las llamadas continuaban idénticas, su propia voz sonaba cada vez más tensa, más desesperada. Edgar, un hombre escéptico y racional, comenzó a sentir un miedo que afloraba desde lo más profundo de su ser. Por las noches, la oscuridad parecía cobrar vida, adoptando formas que se burlaban de él desde las sombras. Un viernes particularmente sombrío, la curiosidad venció al terror. Edgar decidió responder al desafío invisible, romper el ciclo del miedo y buscar respuestas. Al cerrar la puerta de su apartamento, un escalofrío corrió por su espalda. La niebla era densa y el silencio absoluto. De pronto, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, la pantalla mostraba otra llamada. Misma voz, misma súplica: «Por favor, no salgas». Edgar ignoró la advertencia y continuó caminando. A su alrededor, el aire pareció cambiar. Notó cómo el paisaje se distorsionaba, edificios familiares adoptaban formas imposibles, como si estuviera atrapado en un sueño sin lógica. Las luces titilaban, y una presencia invisible parecía seguirle. El frío se instaló en sus huesos justo cuando llegó al parque antiguo, donde un aire antinatural se sentía en cada respiración. Mirando alrededor, Edgar vio que el mundo parecía desintegrarse ante sus ojos, árboles danzaban con movimientos irreales, el suelo se ondulaba como agua. Una sombra surgió de entre la niebla. Estaba humanoide, pero no tenía rostro, sino una superficie negra y reflectante que parecía tragarse la luz alrededor. En ese instante, Edgar comprendió que había cruzado un límite desconocido.